Grande y fuerte es Jehová, alabarle al son de trompeta, con pandero y arpas también, que toda la creación cante hoy, alabándole con el corazón, porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Cristo es por siempre exaltado, creador de todo el ser. Ven ante él a mostrarte, manos levantar y la voz alzar, porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Amén. Amén. Porque bueno es Dios, cantamos, y Dios ha sido bueno con nosotros, con cada uno de nosotros. Les pido, hermanos, que en la misma condición en la cual nos encontramos podamos hacer una oración para iniciar nuestro culto al Señor. Padre, te damos las gracias, agradeciendo la oportunidad que tú nos das de poder servirte, de poder adorarte, Señor, y de poder recibir de tu palabra. Te pido por cada uno de mis hermanos, Señor, que en este momento ha llegado a este lugar para compartir en comunión, adorándote, Padre, y también por los que por algún motivo u otro, Señor, no han podido llegar a este lugar, Señor, tú alcánzales desde sus hogares, Señor, si nos están acompañando a través de la transmisión, tú de igual manera bendice, Señor, sus vidas, Padre. Cualquier enfermedad, cualquier inconveniente que hayan tenido, Señor, sabiendo que tú sustentas, Señor, la vida de cada uno de nosotros, Padre. Te agradezco grandemente. Amén y amén. Amén, mis hermanos. Pueden tomar asiento. Y les voy a pedir que me acompañen al libro de Ezequiel para hacer una pequeña lectura. El libro de Ezequiel, capítulo 18. Pensaba mucho en la semana una frase que quizá ocupamos nosotros, que es: apartamos este momento para el Señor. Quizá muchas veces particularmente la he ocupado o la he escuchado decir, que hemos llegado a este lugar porque apartamos este momento para el Señor. Y en base a esta palabra pensaba que lo más importante es que nos preocupáramos de apartar nuestra vida para el Señor, no este momento solamente. Y quiero que me acompañen a ver lo que nos dice en este caso el profeta Ezequiel capítulo 18, y vamos a comenzar leyendo del versículo 21. El versículo 21 dice: mas el impío. Mucho tiempo yo me sentí en esta condición, mas el impío, entonces yo decía, me está hablando aquí el Señor a mí. Y hay una esperanza para él. Dice: mas el impío
si se apartare de todos sus pecados que hizo, y guardare todos mis estatutos, e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Y uno podría decir, ¿qué esperanza nos da el Señor? Cuando muchas veces hemos sido transgresores, el Señor nos dice, lo que ustedes tienen que hacer es apartarse, pero no apartar como nosotros señalamos, este es el momento en que yo aparto de mi día y después sigo normal el día lunes, sino que es una vida. Me convertí y tengo una vida distinta. Saltamos al versículo 24 y hay otra condición, en este caso el justo, sabiendo siempre que se dan dos situaciones, el impío y el justo. El versículo 24 dice, mas si el justo, y ahí uno lo siente como una amenaza, si se considera justo, es una amenaza. Mas si el justo se apartare de su justicia y consintiere maldad e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, vivirá él. Ninguna de sus justicias que hizo le serán tenidas en cuenta por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió, y por ello morirá. Y uno podría decir, pero qué injusto. Tuve una vida justa y quizás algún error me pudo haber llevado a estar en esta condición. Y nos sigue hablando la Escritura, el versículo 25, y dice, y si dijeres, no es recto el camino del Señor, oíd ahora, casa de Israel, ¿no es recto mi camino? ¿No son vuestros caminos torcidos? Apartándose el justo de su justicia y haciendo iniquidad, él morirá por ello. Por la iniquidad que hizo, morirá. Hablando de la justicia del Señor. Versículo 27. Y apartándose el impío de su impiedad que hizo, y haciéndose según el derecho y la justicia, hará vivir su alma. Porque miró y se apartó de todas sus transgresiones que había cometido, de cierto vivirá, no morirá. Si aún dijere la casa de Israel, no es recto el camino del Señor, ¿no son rectos mis caminos, casa de Israel? Ciertamente vuestros caminos no son rectos. El problema no es Dios, el problema está acá, el problema es cada uno de nosotros. Nunca el problema ha sido Dios. Versículo 30, por tanto, yo os juzgaré a cada uno según sus caminos. Oh casa de Israel, dice Jehová el Señor, convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no será la iniquidad causa de ruina. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos, pues, y viviréis. Lo importante, hermanos, es que nosotros, tal cual nos habla aquí Ezequiel, si nos consideramos quizá lo que dice el versículo 21, impío, nuestra esperanza esté en que tenemos que cambiar de ese camino, apartarnos, y el Señor ahí habla una promesa hacia nosotros. Y si por algún motivo nos consideramos justos, sabed que esa justicia tiene que ser permanente. No es como lo que yo les comentaba, apartarse por un momento, este tiempo lo dejé para el Señor y después vuelvo a mis quehaceres. Tiene que ser una vida para el Señor. Y a este Dios que nos habla aquí el profeta, a esta justicia que es maravillosa que Él tiene, recalcándonos que el problema no es Él, el problema somos nosotros, a este Dios venimos a adorar. Es un Dios vivo, es un Dios real, y con esto yo le invito, hermanos, a que podamos bendecir y cantar, dejando a nuestro hermano Josué. Amén. Pónganse en pie, hermano, para que cantemos al Señor. ¿Quién como tú, Señor? ¿A quién iremos si solo tú tienes palabras de vida, Padre? Que este tiempo sea de poder cantar, alabar tu nombre, de estar delante de tu presencia con un corazón humillado delante de ti, cantando con gozo, porque tú has venido a nuestras vidas. No hay nadie como tú, Señor, que hace una obra tan maravillosa en medio de cada uno de nosotros. A ti te cantamos con gozo y con gratitud, Señor.
es digno, vamos, alabémosle. Gloria a Dios, gloria a Dios. Digno eres tú de gloria, desde el amanecer hasta el atardecer, exaltemos el nombre del Rey. ¿Quién como el Señor? No hay nadie. ¿Quién como el Señor? Poderoso y fuerte. ¿Quién como el Señor? Él es digno, vamos, alabémosle. ¿Quién como el Señor? ¿Quién como el Señor? No hay nadie. ¿Quién como el Señor? Poderoso y fuerte. ¿Quién como el Señor? Él es digno, vamos, alabémosle. Oh, gloria a Dios, gloria a Dios. Y no eres tú de gloria, desde el amanecer hasta el atardecer, exaltemos el nombre del Rey. Y todos unidos démosle gloria, todos unidos démosle gloria, todos unidos démosle gloria, todos unidos démosle gloria. Digno es el Dios de Israel. ¿Quién como el Señor? No hay nadie. ¿Quién como el Señor? Poderoso y fuerte. ¿Quién como el Señor? Él es digno, vamos, alabémosle. Vamos, alabémosle. Vamos, alabémosle. Gloria a Dios. León, eres cordero que murió, ascendiste hacia el cielo, por siempre reinarás, y al final de los tiempos la tierra poseerás. Ante ti reunirás las naciones, y los ojos de hombre fijos en ti estarán, pues recordarán que moriste en la cruz, pero ahora reinarás junto al Padre está. Y al Cordero ángeles cantarán. Su vida entregó, reina con poder. Y la tierra dirá, tú reinarás. Como rey entre reyes eres tú el Señor. Escudo y espada nuestras manos están, y un fuego que no se puede ocultar, pues el Padre ha dicho, para ti preparé, pues vendrán ante ti las naciones, y lo
alabamos, Señor. Aleluya. Como Rey entre reyes, Señor, no hay nadie como tú, Padre. El único Rey verdadero y quien puede gobernar, Señor, nuestras vidas. Santo es tu nombre. Bendición y gloria, poder y honra, al anciano de días será. Toda nación y la creación, al anciano de días se postrará. Toda lengua confesará, declarará tu gloria, toda rodilla se doblará, adorando tu nombre exaltado será. Y tu reino, anciano de día, no pasará. Bendición y gloria, poder y honra, al anciano de días será. Toda nación y la creación, al anciano de días se postrará. Toda lengua confesará, declarará tu gloria, toda rodilla se doblará, adorando tu nombre exaltado será. Y tu reino, anciano de día, no pasará. Sobre la tierra tú reinarás, al anciano de días cantar. Tu gran dignidad, Dios, es sin igual, al anciano de días cantar. Toda lengua confesará, declarará tu gloria, toda rodilla se doblará, adorando tu nombre exaltado será. Y tu reino, anciano de día, no pasará. Sobre la tierra tú reinarás, al anciano de días cantar. Tu gran dignidad, Dios, es sin igual, al anciano de días cantar. Sobre la tierra tú reinarás, al anciano de días cantar. Tu gran dignidad, Dios, es sin igual, al anciano de días cantar. Sobre la tierra tú reinarás, al anciano de días cantar. Tu gran dignidad, Dios, es sin igual, al anciano de días sobre la tierra tú reinarás, Señor. No hay nada que no caiga delante de tus pies. Digno, digno es tu nombre, Padre. ¿Quién es el Rey de gloria? Eres tú, Señor, el único.
Rey de Gloria, me persigue con su amor, me asombran sus palabras, susurrando en mi interior. Mi conciencia me recuerda, necesito tu perdón. ¿Quién es el Rey de Gloria? Él me lo ofrece hoy. Oh Rey del universo y Príncipe de paz, revelándome los cielos, los misterios que en él hay. Mi espíritu lo anhela, de su gracia y su verdad. ¿Quién es el Rey de Gloria? Hijo de hombre, Hijo de Dios. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. ¿Quién es el Rey de gloria? De poder y majestad, el sabio sin medida. Él es el Rey de amor y paz, el Señor del cielo y tierra, y el único creador. Él es el Rey de gloria, Él es todo para mí. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. ¿A quién iremos, Señor?
tú eres aquel Rey que necesitamos, aquel Rey de gloria. Ese nombre es Jesucristo, nuestro Señor. Nos presentamos delante de ti, de aquel Rey que está en medio de su pueblo, con reverencia, con honor, con gratitud, recordando cada uno de nosotros lo que tú haces, Señor, lo que has hecho en este caminar, en todo el tiempo que hemos seguido tus pisadas, Señor, la misericordia que has tenido con cada uno de nuestras vidas. Santo es tu nombre. Me presento ante ti como ofrenda de amor. Eres más que una canción, mi vida ofrezco a ti, Señor. Fuiste siervo siendo Dios, y eso no te importó, y tomaste mi lugar, por mí fuiste a pagar, y en una cruz comenzó la prueba más grande de tu amor, gloria. Gloria sea al Rey, te damos la gloria. Gloria sea al Me presento ante ti como ofrenda de amor. Eres más que una canción, mi vida ofrezco a ti, Señor. Fuiste siervo siendo Dios, y eso no te importó, y tomaste en mi lugar, a pagar, y en una cruz comenzó la prueba más grande de tu amor, gloria. Gloria sea al Rey, te damos la gloria. Gloria sea al Rey, te damos la gloria. Gloria sea al Rey, te gloria sea al Rey. Te damos la gloria. Gloria sea al Rey. Te damos la gloria. Gloria sea al Rey. Te damos gloria. Gloria sea al
Amén. Damos gracias al Señor por estos tiempos que Él dispone de poder alabar y glorificar su nombre. Tiempos preciosos que debiésemos atesorar, de poder expresar gratitud a nuestro Señor por lo que Él ha hecho en nuestras vidas, por lo que Él ha hecho en nuestros corazones, por lo que Él hizo, por lo que Él está haciendo y también ciertamente Él hará. Amén. Amén. Damos gracias. Voy a pedir a mis hermanos si pueden tomar asiento. Amén. Ah, sí, sí. Amén. 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 Bueno. Amén. Bueno. Quisiera que pudiesen acompañarme aquí al libro de Daniel y en su capítulo 10. Libro de Daniel y en su capítulo 10. La palabra que vamos a estar compartiendo el día de hoy está en estos versículos que vamos a proceder a leer a continuación. Dice así, directo al grano, como se dice por ahí, verso 1 de Daniel capítulo 10, dice así: en el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel llamado Belsasar. Y hasta ahí nomás. Qué breve es el texto con el que vamos a estar compartiendo. Pero sí vamos a estar analizando a este personaje que nosotros nos encontramos acá, que es a Daniel. Y lo primero con que nos encontramos en el contexto que está en el tercer año de rey de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel. Y en base a eso, nosotros pudiésemos hacernos la pregunta de que ¿cuántos de nosotros quisiésemos, anhelamos cosas en el Señor? Pedirle, ya sea, por ejemplo, crecimiento espiritual, madurez espiritual, paciencia. Pero en este caso nosotros estamos hablando de que fue revelada palabra a Daniel. O poniéndolo en su debido contexto, ¿cuántos quisiéramos, por ejemplo, que se nos fuese revelada palabra del Señor? Y la pregunta es, ¿queremos cosas? Sí, queremos cosas. ¿Anhelamos cosas? Sí, anhelamos cosas. Hablando espiritualmente, ¿no? De más está decir que no pedir cosas materiales, pero sí anhelar. Pero la pregunta es, ¿cuántos de nosotros, al hecho de pedir al Señor algo, en este caso, que el Señor nos muestre, poder entender las Escrituras, ¿cuántos hacemos realmente lo necesario para poder adquirir aquello? Qué fácil es pedir, ¿no? Y vivimos en un contexto donde todo es pedir y simplemente pedir. Y pedimos derechos, exigimos derechos, y dame esto, y necesito esto otro. Pero ¿cuántas cosas olvidamos esta palabra que tiene que ver con un deber o hacer lo necesario para poder adquirirlo, ¿no? Entonces, fue revelada palabra a Daniel. Bueno, lo primero que vamos a estar analizando es conocer a este personaje, Daniel.
Conozcámoslo, ¿les gustaría conocerlo? Bueno, lo primero que vamos a estar conociendo en cuanto a Daniel, el primer punto tiene que ver con conocer su contexto. Pero el mensaje del compartir de hoy tiene que ver con poder analizar la actitud de un discípulo. La actitud que debe tener un discípulo. ¿Qué es un discípulo? Bueno, alguien que sigue, alguien que es enseñado. Bueno, ¿cuál es la actitud que nosotros debiésemos enfrentarnos? Bueno, antes de poder analizar a este discípulo que es Daniel, lo primero que vamos a estar compartiendo tiene que ver con su contexto. Entonces, quisiera que me acompañaran aquí al libro de Daniel, pero en su capítulo 1. Entonces, retomando un poco lo que estábamos analizando, bueno, conocer el contexto en cual se encontraba Daniel. Bueno, les decía Daniel capítulo 1 y vamos a leer solamente el verso 1 y 2. Allá decía en el año tercero de Ciro, rey de Persia, pero este es el contexto en cual nos encontramos con Daniel. Verso 1. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino ¿quién? Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén. ¿Y qué hizo? Y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. ¿En qué contexto nos encontramos entonces? Bueno, nos encontramos en el contexto de un pueblo bajo cautiverio. Pero aún así, no debemos de tener presente lo que leíamos allá en el libro de Daniel y en su capítulo 10, de que fue revelada aún en ese estado en el cual se encontraba, aún le fue revelada palabra a Daniel. Ahora, esto nosotros lo estamos viendo acá textualmente, pero si lo analizamos, esto es algo que el Señor les advirtió antes. Y es en ese sentido que quiero que me acompañen aquí al libro de Deuteronomio y en su capítulo 28. Deuteronomio capítulo 28. Bueno, ¿por qué llegamos a ese estado? En ese estado en el cual estamos sitiados, Nabucodonosor nos ha sitiado, estamos en un estado de cautiverio. ¿Cuál? ¿Cuál fue el origen? ¿Por qué se originó eso? Bueno, capítulo 28 del libro de Deuteronomio, y voy a leer un par de versos solamente, que dice así, el verso 15. Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, ¿para qué? Para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Y ustedes pueden seguir leyéndolo completo acerca de todo lo que ahí refiere, pero me voy a saltar simplemente aquí al verso 36. Dentro de todo el listado que les menciona el Señor, ¿por causa de qué? Bueno, todo esto te acontecerá si es que no oyeres, no oír. Pudiese ser también enriquecedor para todos nosotros poder leer el capítulo 28 completo, donde se nos advierte más consecuencias, pero yo voy a solamente atenerme al contexto al cual nos encontramos. Y el verso 36 del libro de Deuteronomio dice así: Jehová te llevará a ti y al rey que hubiere puesto sobre ti, a nación que no conociste, ni tú ni tus padres, y allá servirás a quienes, a dioses ajenos, al palo y a la piedra. ¿Cuándo iba a acontecer eso? ¿Cuándo iba a acontecer? ¿Por qué iba a acontecer eso? Bueno, por causa de no haber escuchado la voz del Señor. Si ustedes también lo pueden leer, no lo voy a leer ahora porque sé que lo conocen, pero el libro de Segunda de Crónicas y en su capítulo 36
señala que el Señor le envió constantemente a ellos palabra, pero ellos hacían escarnios de sus mensajeros. Hacían escarnios. ¿Por qué? Porque simplemente había palabra para ellos, pero ellos, ¿qué es lo que hacían? No queremos escuchar. No queremos escuchar. Dice unos versos más abajo que dice que hasta que subió el aire y no hubo ya más remedio. Bueno, eso les aconteció y pudiese incluso acontecernos a nosotros si es que nosotros no oímos, no obedecemos la voz del Señor. Entonces, claro, después nos preguntamos ¿por qué nos pasa lo que nos pasa? Bueno, porque simplemente no obedeces a la voz del Señor. Volvamos nuevamente aquí al libro de Daniel, que era donde nos encontrábamos. Allá decía, servirás a dioses ajenos, ¿no? Bueno, Daniel capítulo 1. Daniel capítulo 1. Nabucodonosor. Confusión, cautiverio. Ese era el estado en el cual se encontraba el pueblo. Y miren, dice el verso 5, y les señaló el rey nación para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. ¿Quién estaba proveyendo de comida? ¿Quién proveía de comida? El rey. El rey. Comer del rey, en este caso, ¿de quién? Bueno, comer del... Y usted complete la oración. La pregunta está en qué nosotros hacemos. Está la comida del rey, pero nosotros ¿qué hacemos? Bueno, una cosa más. Aquí mismo en el libro de Daniel, pero en su capítulo 9. Cautiverio. Nabucodonosor o Babilonia proveyéndole de comida. Entonces miren, vemos el estado físicamente que el pueblo se encontraba en cautiverio. Sí. Pero fijen ahora, capítulo 9. Hablando Daniel, verso 8. Oh Jehová, ¿de quién? Estaban en cautiverio, sí, físicamente. Pero ¿qué tal esto? Nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes, de nuestros padres, porque contra ti pecamos. Entonces, no es tan solo que estemos físicamente donde está Babilonia. ¿Qué tal nuestro estado espiritual? Estar también en confusión. Lo cual es grave. Es grave. Y ojo que aquí estamos hablando de nuestros reyes y de nuestros príncipes, por lo cual estamos hablando de quiénes, del liderazgo, de quienes nos guían, ¿no? Entonces, ¿se imaginan si el liderazgo al cual nosotros consideramos se encuentra en un estado de confusión? De más está hacernos la pregunta hacia dónde nos conducen. Entonces, este es el estado. Estaba bien, está bien, Daniel, estás en el contexto de cautiverio, pero el estado espiritual del pueblo, amados hermanos. La razón, dice ahí, de nuestros príncipes y nuestros padres, porque ¿contra quién? Contra ti pecamos, contra ti erramos. ¿Por qué? Porque el Señor les dijo, obedézcanme, porque si no me obedecen, les va a pasar esto. Ok,
estamos aquí, estamos en este escenario. Ahora, ¿cuál es nuestra actitud, no? Porque estamos hablando de la actitud del discípulo, ¿no? Entonces, en medio de esto, de toda esta panorámica que nosotros estamos viendo en cuanto a Daniel, ¿cuál es mi actitud? ¿Cuál es mi posición frente a eso, frente a un estado de confusión? Volvamos acá a Daniel capítulo 10. Vamos a leer aquí Daniel capítulo, pero vamos a ir al verso 12. Dice así, fue revelada palabra a Daniel, lo leímos en el verso 1. Bueno, voy a leer desde el verso 11 en adelante. Dice así, y me dijo, Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo me puse en pie temblando. Entonces me dijo, ¿quién? Aquel varón, ¿no? Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a ¿qué? Entender, palabra importante, no solamente entender, y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido. Por lo tanto, ¿qué podemos observar en este solamente verso 12? Que el reconocimiento de que él se había dispuesto de otra manera, ¿de quién proviene? ¿Quién proviene? De aquel varón. Él está reconociendo que justamente él presentó una actitud distinta. Pero miren, Daniel capítulo 1. Daniel capítulo 1. La actitud. Dice así, voy a leer el verso 8, y dice, y Daniel propuso, ¿dónde? Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Entonces, el reconocimiento que el Señor estamos viendo hace de Daniel, ¿dónde? Bueno, nosotros lo leemos ahora en los capítulos, pero podemos analizar que esa disposición a poder entender, humillarse, no era solamente de ese capítulo 10 solamente, sino que vemos que en el capítulo 1 ya hay en Daniel una actitud diferente. Y la actitud está, y Daniel propuso en su corazón, ¿qué cosa? Un discípulo. Un discípulo es una persona que se propone en su corazón no contaminarse. Propuso no contaminarse con la porción de la comida del rey. Ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto el jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse, pero ¿en base a qué? ¿En base a qué? Disponer. Si buscamos el significado de la palabra disponer, tiene que ver con una decisión, una determinación. Entonces dice, y Daniel hizo una decisión en su corazón, ¿de qué? De no contaminarse con la comida del rey. Este es el inicio, esta es la actitud de Daniel. Nosotros nos desenvolvemos en muchos ambientes en nuestro trabajo. ¿Qué escuchamos? ¿Qué consejo oímos? Ya, el trabajo es un escenario,
Pero ¿qué tal aquello de aún en medio de nuestra propia familia? Consejos, palabras. De más está decir que ¿qué implica contaminarse? ¿Qué es contaminarse? Un ejemplo, solamente un ejemplo con el cual nosotros vamos a tratar, pero pudiesen haber muchos aún en medio de la iglesia, pero uno solamente vamos a notar. Contaminación, ¿no? La murmuración, ¿no? Quisiera que observáramos en cuanto a, insisto, estamos aplicando el hecho de no contaminarlos, pero apliquémoslo, ¿no? Apliquemos, hagamos una aplicación. La murmuración. Miren, Números, capítulo 14. Una de las cosas con las cuales nosotros debemos de tener mucho cuidado, Voy a leer desde el verso 35 en adelante. Números, capítulo 14, y en el verso 35 dice así: Yo Jehová he hablado, así haré a toda esta multitud perversa que se ha juntado contra mí. En este desierto serán consumidos y ahí morirán. Y los varones que Moisés envió a reconocer la tierra y que al volver habían hecho murmurar contra él, ¿a quiénes? A toda la congregación, desacreditando aquel país. ¿Han escuchado esto de que una manzana podrida en una caja, qué es lo que hace finalmente? Contamina todo el resto. Por eso nosotros debemos de tener mucho cuidado de lo que oímos, de quién nos están hablando. Porque nos llamamos hermanos, ¿no? Y si alguien hablara a alguien mal contra mi hermano, ¿uno cómo reaccionaría? Pensémoslo solamente quizás en el hermano, bueno, para los que tienen hermano carnal, ¿no? ¿Cómo uno reaccionaría que están hablando a alguien mal de un hermano? Y los hermanos de la iglesia, que nosotros nos decimos decir hermano, son diferentes. O sea, somos hermanos de la boca para afuera, pero en realidad, cuando me conviene son hermanos, cuando no, ¿aquí qué es lo que hicieron? Hicieron murmurar a toda la congregación. A toda la congregación. Insisto en esto. Esto es una de las cosas que pudiesen haber en medio de la... Una. Hay muchas, pero es una nomás. Levíticos, capítulo 4. Levíticos capítulo 4. ¿Saben qué también es grave en cuanto a esto mismo de la murmuración? Del hablar mal de alguien. Miren. Bueno, allá decía que contaminó ¿a cuánto? A todas, ¿no? Miren el capítulo 4 y el verso 13. Si toda la congregación hubiese, ¿qué? Errado, y el hierro
estuviere ¿qué? ¿Cómo está eso? ¿Cómo está la murmuración? Está oculto, porque nadie lo ve. Porque estamos... La murmuración. Y el hierro estuviese oculto a los ojos del pueblo, y hubieran hecho algo contra alguno de los mandamientos de Jehová, en cosas que no se han de hacer, y fueran culpables, luego que llegue a ser conocido el pecado que cometiere, la congregación completa ofrecerá un becerro por expiación y lo traerán delante del tabernáculo. ¿De qué? ¿Se dan cuenta que realmente una cosa que nosotros podamos hacer, hablar de alguien, puede podrir todo? Y ojo con esto, porque por fuera pudiese verse muy preciosa la manzana, pero por dentro estar podrida. Es más, el Señor mismo, cuántas cosas de esas le reprochó aún a los mismos fariseos, ¿no? De que por fuera se veían excelente, pero por dentro que hay que limpiar, Bueno, dispón tu corazón a no contaminarte, limpia el vaso, limpiemos nuestro corazón, dispongámonos tomemos una determinación de no contaminarnos ¿con qué? Con la comida del Rey. Y esa es la actitud que podemos ver de un discípulo genuino. Aquí mismo en Levítico, uno más. Capítulo 19. Parece que lo anoté mal. Acá sí. No, sí está bien. Es verso 19. Pero me falta un numerito. Y el verso 16. No andarás chismeando entre tu pueblo. ¿Qué hay que hacer? No atentarás contra la vida de tu prójimo. ¿Quién lo dice? Yo Jehová. Una de las cosas con las cuales nosotros nos podemos encontrar. Se me olvida que tengo diapositivas, la verdad, discúlpenme. Pero un ejemplo de una determinación, debemos de nosotros de hacer una decisión. Primera de Reyes, capítulo 18. Les pido disculpas por... Primera de Reyes, capítulo 18. Voy a leer desde el verso 17 en adelante. Cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre. ¿Cómo? Dejando. ¿Qué cosa? Los mandamientos de Jehová. ¿Qué iba a pasar si ellos no dejaban los mandamientos? ¿No? Dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo ¿a quiénes? A los Baales o a los hombres. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen de la mesa de Jezabel. Entonces, verso 20, Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, y aquí está, esta pregunta que todos debiésemos hacernos. ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos?
¿Hasta cuándo? ¿Por qué? Si Jehová es Dios, o sea, si tú tomaste, en este caso Daniel dispuso su corazón a entender, dispuso su corazón a no contaminarse con la comida del rey, se entiende que una determinación debiese tener una consecuencia en mi vida, porque pudiese uno decir, no, yo he tomado esta decisión, pero hacer totalmente lo contrario. Bueno, si Jehová es Dios, si nosotros decimos que Jehová es nuestro Dios y que nosotros le vamos a seguir, bueno, dice, bueno, síganle. Ahora esto es personal. Esta es una determinación que debe tomar cada uno. Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, bueno, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Entonces, ¿hasta cuándo? ¿Cuál es la determinación? ¿Cuál es la decisión que nosotros vamos a tomar? Tenemos a Daniel, que él dispuso su corazón, él tomó una determinación. Yo no al rey de Babilonia, no voy a comer esa comida, y no lo hizo. Si Jehová es Dios, bueno, síganle. Pero tomemos una determinación, tomemos una decisión. Daniel la tomó, vemos que la tomó. La actitud de un discípulo. ¿Y un discípulo de qué estamos hablando? Bueno, de una persona que se deja ¿qué? Guiar, seguidle. Lo tercero que vamos a estar viendo tiene que ver con cuál es el resultado de poder conocer una vida con esta actitud como la de Daniel. Bueno, veíamos una cosa, que él dispuso su corazón en base a ese contexto, al hecho de que él haya dispuesto su corazón a entender. Bueno, produjo dos cosas: entender y humillarse. Quisiera que me acompañaran acá nuevamente al libro de Daniel, pero en su capítulo 9. Daniel capítulo 9. Dos aspectos importantes de esta actitud que él tomó. Dice aquí el libro de Daniel y en su capítulo 9, y vamos a leer desde el verso 1 en adelante. Dice, en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré, hablando de entendimiento, ¿no? Miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse la desolación de Jerusalén en 70 años. Verso 3, primeras dos palabras, ¿no? Y volví. ¿De qué nos habla el hecho de poder volvernos? ¿De qué nos habla? Finalmente, ¿qué es lo que hay en el hecho de poder, de que alguien nos haya dicho, mira, tienes que hacer esto? Ok, yo lo escucho, pero no hago lo que él me dice y finalmente voy por mi camino. Entonces ahora, bueno, y volví. ¿Qué implica ese volver? ¿Qué implica? ¿Qué implica? Si no es primeramente humillación de poder reconocer de que
me equivoqué. ¿A cuántos les gusta reconocer sus propios errores? ¿A cuántos? Pudiésemos hacer un que levante la mano, ¿no? Pero ¿a cuántos les gusta reconocer que no, saben qué, me equivoqué? Decir al Señor que bueno, dice, y volví mi rostro al Señor, humillación, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Lloré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo, ahora Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y las misericordias con quienes, con los que te aman y qué más, y guardan tus caminos. Pero para los que no hacen eso, ¿cuál va a ser el resultado? Un discípulo, ¿no? Actitud de un discípulo, una persona que primeramente vuelve, confiesa delante del Señor, ¿sabes qué, Señor? Necesito que tú, por favor, me enseñes, porque yo no sé. Necesito que tú me enseñes, que me muestres el camino. ¿Qué es lo que debo hacer? Bueno, pero primero debes reconocer que uno, hacer confesión delante del Señor y decirle, bueno, genuinamente, hermanos, porque uno, de la boca hacia afuera, uno puede decir muchas cosas, pero el corazón, ¿no? Entonces dice, y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole oración y ruego, en ayuno y cilicio y ceniza. Lloré a Jehová mi Dios e hice, Señor, esto es lo que soy. Esto es mi vida. Entonces, podemos ver acá en Daniel que una persona que buscó, porque dice que miró atentamente en los libros. Bueno, una persona que busca, quien quiere, está interesada, pero que también reconoce su estado, de qué es lo que es. Ninguno debe tener más alto concepto de sí del que debe tener. A veces relacionamos el hecho de que uno lleva muchos años en la iglesia con el crecimiento espiritual, cuando en realidad eso no. Es cosa de solamente traer a la memoria a Nicodemo. Siendo un principal en Israel, ¿qué? El Señor le habló acerca del nuevo nacimiento. Eso no significa nada. El hecho que yo lleve 30, 40, 50 años en la iglesia no significa que yo soy una vida madura. Para nada. No es una regla. Volvamos acá al libro de Deuteronomios capítulo 28. Porque hay algo que nosotros vamos a poder notar. El resultado de una actitud de un discípulo, miren. Capítulo 28 y en el verso 1 dice así. Leíamos la parte mala en el verso, pudiésemos llamar parte mala en el verso 15, pero miren el verso 1. Deuteronomios capítulo 28 y en el verso 1 dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová, tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos, toda su palabra, que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios, ¿qué va a hacer? Te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. O sea, una vida que escucha, que es obediente a las palabras del Señor, ¿qué es lo que dice acá el Señor? ¿Qué es lo que va a hacer? Que Jehová tu Dios te exaltará. Se nota cuando una vida ha estado en comunión con el Señor, es evidente. Bueno, lo leemos acá, bueno, si lo ha dicho el Señor, claramente debe tener su cumplimiento, ¿no? Volvamos a Daniel.
Dicho también en el libro de Santiago, capítulo 4, dice, bueno, humillaos delante del Señor, ¿y qué? Y Él os exaltará. Bueno, también dicho. Entonces, aquí en Daniel, en su capítulo 1, Daniel capítulo 1, bueno, leíamos el verso 8 que dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Voy a dejar solamente hasta ahí y me voy a saltar al verso 17. Dice, a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueño. Me salto una vez otro verso, verso 19. Miren, ¿quién va a exaltar? ¿Pero para quién? Aquel que se humilla. Y el rey habló con ellos. ¿Y qué? Y no fueron hallados entre todos ellos otros como quién, como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Y así pues estuvieron, ¿qué cosa? Delante del rey. ¿En qué? En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que habían en todo su reino. Y continuó Daniel hasta el año 1 del rey de... ¿Quién lo empezó a notar? Se empezó a hacer ¿qué cosa? Se empezó a ser notorio. Empezó a ser evidente. Uno más. Daniel capítulo 6. No fueron hallados otros como Daniel, ¿cierto? Bueno, ¿por qué? ¿A qué se debe? Capítulo 6, verso 3. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, ¿porque qué? Porque había en él un espíritu que... Había en él un espíritu superior. La actitud de un discípulo, alguien que ¿qué? Que se propone en su corazón no contaminarse, que propone en su corazón no permitir comer de la comida del rey. Finalmente, ¿qué? Daniel podemos llegar a ver cómo él fue puesto en un gran lugar. Ahora, hablar solo de Daniel, pudiésemos nombrar más ejemplos. Pudiésemos hablar de José, ¿no? Al igual que José. Voy a citar otro más. ¿Qué tal de Ruth? ¿Qué también hizo? Halló gracia, ¿no? ¿Qué tal, por ejemplo, también hablar de Esther? Porque dirán uno, el hermano está hablando solo de Daniel. Pero Ruth, Esther, Sara, Rebeca, Moisés. ¿Qué cosa? ¿Qué nos representan? Todos esos nombres a los cuales nosotros pudiésemos haber nombrado. Vidas, amados hermanos, que oyeron al Señor y fueron en pos del Señor, que hallaron gracia, no solamente para el Señor, sino que también fue visto para con todos los hombres. La actitud de un discípulo. Poder estar ¿qué? Bueno, primeramente disponer nuestro corazón. Pero antes de poder disponer nuestro corazón, nosotros debemos de tomar una determinación. Eso es primero. ¿Quieres ser discípulo del Señor o no quieres ser discípulo del Señor? ¿Quieres ir en pos de los Baales o quieres ir en pos del Señor?
No hay más. No hay más opciones. Es A o B. ¿Se es hijo o no se es hijo? Nada más. No se anda con términos medios, ¿no? ¿Dónde está la importancia, amados hermanos? La actitud de Daniel, la actitud de un discípulo. ¿Es esa mi actitud frente al Señor? ¿Es esa el hecho de poder, cuando vengo acá, simplemente, un día domingo más, una reunión más? ¿A qué venimos? ¿A qué venimos? ¿Por qué nos congregamos? ¿A qué? ¿Por qué nos reunimos un día de hogar, llámese martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo? ¿A qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Si no es para poder oír, para que el Señor pueda hablar a nuestros corazones, para decirnos, este es el camino por el cual debes andar. Por aquí tienes que ir. Quisiera poder concluir acá en el libro de Nehemías. De más está decir que aquí nos habla acerca de Esdras, una vida que al igual que Daniel, ustedes lo pueden buscar, pero fue una persona que también propuso en su corazón, dice, había preparado su corazón para inquirir. Es un sentir de aquel que deposita un espíritu diferente, que al igual que, por ejemplo, con Josué y Caleb, ¿no? Que el Señor decía de ellos que había un espíritu, porque fueron perfectos en pos de Jehová. Que los demás no, allá ellos. Que si mi familia no, allá él o allá ella. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo voy a ir en pos del Señor. Cueste lo que cueste, cuidado. Cuidado con lo que pudiésemos pensar, cuidado con lo que pudiésemos... Pedro, Señor, yo voy a ser capaz de ir contigo hasta la muerte. ¿Cuánto duró? ¿Cuánto duró? Pero pensemos en Pablo, ¿no? Pablo estaba dispuesto aún por completo a morir incluso por causa del Señor. ¿A qué voy con esto? Aunque una veces el temperamento, las emociones, simplemente, sí, vámonos. Pero no somos capaces de poder detenernos y analizar, ¿voy a poder o no voy a poder? Parece que no. Bueno, el Señor mismo dice, bueno, siéntese, calma, calculemos, saquemos a ver. No vaya a ser cosa que digamos que sí, después nosotros no somos de los que retrocedemos, desertamos. Bueno, ahora sí, conclusión. Nehemías capítulo 8. Nehemías capítulo 8. ¿Qué él buscaba? ¿Qué él buscaba? Bueno, que el Señor nos ayude. Verso 3. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres, y de todos los que podían entender. La actitud de Daniel, ¿no?
Y los oídos de todo el pueblo, ¿cómo estaba, Daniel? Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos a lo que decía Esdras. Me equivoqué de versión, parece, ¿no? Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos ¿a quién? ¿De quién estaba atento Daniel? Se le reveló palabra a Daniel. Por lo tanto, nosotros, la pregunta es, cuando nos juntamos, cuando nos reunimos, ¿estamos atentos a la persona que está acá adelante? ¿O estamos atentos a lo que nos puede decir el libro de la ley? Hermanos, la palabra del Señor es importante, es lo más importante. Es el mapa que nos va a guiar, es el mapa que nos indica cómo debemos conducirnos. Pero si nosotros estamos preocupados de la paloma que está subiéndose ahí al techito, ¿cómo entonces? ¿Cómo? Entonces, vuelvo a hacer la pregunta. Pedimos cosas al Señor, anhelamos cosas, pero si nosotros no estamos atentos a la palabra del Señor, ¿cómo entonces? Disculpen que use ese tono, pero nuestros oídos deben estar atentos a lo que el Señor quiere hacer. Que el Señor nos ayude. Oramos al Señor. Les voy a pedir a mis hermanos de la música que pasen acá adelante. Amén. Amén. Puestos en pie, hermanos, oramos a nuestro Señor. Señor, te damos gracias, Padre, por este tiempo que tú has dispuesto, Señor, de que hayas podido, Señor, hablar a nuestros corazones, de que hayas, Señor, abierto las Escrituras en nuestros corazones, Señor, de poder analizar, Señor, nuestras vidas delante de ti con total franqueza, con total honestidad, Señor, y poder reconocer delante de ti si es que no hemos andado correctamente, pedimos perdón. Señor, ten misericordia de nosotros, Señor, porque contra ti y solo a ti, Señor, hemos pecado. Solo contra ti, Señor, nos hemos rebelado. Señor, porque nuestra, al igual que como decía Daniel, porque nuestra es la confusión, porque nuestro es el pecado. No es que hayas fallado tú, no, Señor, es que nosotros nos hemos equivocado, es que nosotros hemos errado el camino, Señor, es que nos hemos ido, Señor, tras otras cosas, Señor. Perdónanos, Padre. Perdónanos, Señor. Si en alguna manera, Padre, hubiesen cosas en nuestro corazón que aún no las veamos, Señor, quita, Señor, lava nuestro corazón, Padre. Que no sea simplemente una palabra cliché de decir lávame, sino que sea una convicción genuina de que tú puedas obrar en nuestros corazones, Señor, de que tú puedes hacerlo. Tú tienes, Señor, el poder para poder limpiar nuestro corazón, para poder ir en pos de ti, Señor, para poder ir en pos de ti, de poder conocerte cada día más, de cada día, Señor, ser más como tú y menos como nosotros, Señor. Y que eso, Señor, y que el hecho de que tú trabajes en una vida, Señor, va a ser visto por los demás. Y no porque uno lo hable, sino porque otros lo ven. Al igual que tu iglesia, Señor, en el libro de los Hechos, que los llamaron cristianos, Señor. ¿Por qué los llamaron? Por su manera de comportarse, por cómo se conducían, por esa gracia que pudieron ver los hermanos en cada uno de ellos, Señor. Que esa gracia que tú depositaste en ellos, Señor, también pueda ser depositada en nuestros corazones. Y que se acabe el esfuerzo humano.
Gracias, Señor, te damos, Padre. Pon en nosotros este sentir que también hubo en Daniel, que hubo en Ruth, que hubo en Esther, que hubo en Rahab, que hubo en Moisés, que hubo en José y en tantos otros, Señor, pudiésemos nombrarlos. Pero, Señor, pon tú, Señor, en nosotros aquel espíritu diferente para poder ir en pos de ti. Gracias, Señor, que solo tú seas exaltado y solo tú seas loado, Señor, en medio de tu iglesia. Gracias, Señor, te damos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Amén. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesita más de ti. Necesita más de ti. Amén. Gracias damos al Señor por su palabra. Como cantábamos recientemente, necesitamos más de Él. Su palabra nos demuestra que lo necesitamos, y a través de lo que nos enseñaba el hermano Gabriel, nos dábamos cuenta de una actitud de un genuino discípulo y una medida quizá bastante distinta a la que nosotros nos ponemos en ocasiones. No es llegar y solamente venir y congregarnos, o los que están en su hogar, encender su cámara, encender su computador y ver el culto. Es ir más allá, es ir un paso más allá, y agradecemos al Señor que constantemente nos esté recordando y nos esté enseñando esto. Les voy a pedir, en la misma condición en la que se encuentran, hagamos una oración para poder terminar nuestra reunión. Padre, agradecemos grandemente, Señor, lo bueno que has sido con nosotros, Señor. Agradecemos de tu palabra, Padre, que cada día nos va limpiando, Señor, cada día nos enseña, Señor, y nos coloca un desafío, Padre, a dejar de ser, Padre, como nosotros por naturaleza somos, Padre, y nos enseña a ir en pos de ti como un discípulo genuino, como un discípulo verdadero, Padre, el cual te tiene a ti como el centro de su vida, Padre, el cual quiere entender tu palabra y te busca, el que se humilla, Señor, genuinamente ante ti y te busca, Señor, en todo momento.
Te pido, Señor, que tú pongas en nuestro corazón ese sentir, Padre. Ese sentir que tenía Daniel, ese sentir que tenía Ruth, ese sentir que tenía Josué, ese sentir que tiene cada uno, Señor, de los discípulos que nos muestra, Señor, tu palabra. Ese mismo sentir esperamos tenerlo nosotros, Señor. Te pido, Padre, por cada uno de mis hermanos, Señor, que esta palabra, Señor, que nos compartió nuestro hermano Gabriel, sea, Señor, recordada, Señor, dentro de la semana, nos siga tratando, Padre, y nos siga enseñando. Te agradecemos, Padre, en tu santo nombre. Amén y amén. Amén, mis hermanos. Si el Señor así lo permite, nos estaríamos encontrando en las reuniones de hogares y en el retiro que tenemos los hermanos el día sábado y nuestro culto el día domingo. Que tengan todos ustedes una muy buena noche. Nos podemos despedir. Amén.